¿Alguna vez has visto una puerta cerrarse y abrir una herida que nadie más notó? En el invierno de 1896, en la Catedral de León, un gesto silencioso cambió el destino de una joven sirvienta y puso al descubierto la distancia entre la verdadera fe y el poder disfrazado de devoción. Hoy serás testigo del día en que una humillación pública se convirtió en el detonante de una transformación que la ciudad jamás ha olvidado. Prepárate para entrar en la catedral, sentir el frío de esa plaza y presenciar el coraje que nace cuando todo parece perdido. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Quienes hoy contemplan la iluminada Catedral de León, tal vez no lo imaginen, pero aquel domingo de invierno fue escenario de una vergüenza que se graba para siempre en la memoria. La ciudad despertó con un frío penetrante, el suelo aún húmedo por la escarcha, los carboneros golpeando las ruedas de sus carros para calentarse las manos. Dentro, las campanas anunciaban la misa de la Epifanía y los primeros bancos ya lucían prácticamente marcados con los nombres y apellidos habituales, aunque nadie se atreviera a escribirlos en una placa. El cabildo se encargaba de todo. ¿Quién podía estar cerca del altar? ¿Quién entraba por la puerta principal? ¿A quién relegaban al fondo, casi contra la pared? Afuera, los trabajadores se las ingeniaban con lo poco que tenían, sacudiendo sus ropas para quitarse el hollín y tratando de tener un aspecto mínimamente presentable. La catedral, desde fuera, parecía acoger a todos. Dentro, muchos ya habían aprendido que existía una línea invisible que separaba a los de dentro de los tolerados. En este escenario comenzó el día de Marta, lleno de buenas expectativas y una fe sencilla que, hasta entonces, nadie había logrado quebrantar. Ella creía firmemente que, si su amor era sincero, algún lugar ante ese altar también debía pertenecerle. Marta Gadea se había despertado antes del amanecer, como cada día, pero con un nudo en la garganta. Mientras ponía agua a hervir, pensó en el sencillo vestido que había planchado la noche anterior, estirando con cuidado la tela para disimular los remiendos lo mejor posible. Le dolían las manos por el agua fría, agrietadas y rojas, pero se las frotó, como intentando convencerse de que ese día merecía un cuidado especial. En la silla, había dejado a un lado el pañuelo que usaría en el pelo y el pequeño rosario que guardaba en el dobladillo de la falda porque no tenía bolsillos. Su hermana pequeña seguía dormida, acurrucada en la estrecha cama, y Marta la arropó mejor, ajustando la manta y murmurando una breve oración, pidiendo protección para ambas. No era un día libre, era el día para arreglarse un poco más, ir a misa con su prometido y, si todo salía bien, intentar hablar con el sacristán sobre la boda. Ya había ensayado mentalmente la propuesta decenas de veces, siempre con la misma frase sencilla, sin exigencias, solo con el deseo de recibir una bendición en aquel altar donde tantas veces había dejado flores escondidas. Al salir de casa, apretó el rosario entre los dedos y respiró hondo el aire gélido de León, sin imaginar que lo más difícil de aquel día aún no había comenzado. Esa misma mañana, don Ramiro llegó a la catedral con la postura que todos esperaban de él, pero por dentro cargaba con una fatiga acumulada durante meses. Caminó lentamente por el atrio, intentando disimular la incomodidad que sentía al escuchar los susurros de los canónigos sobre el avance de las obras. Llevaba la capa oscura subida hasta el pecho, no solo por el frío, sino como si quisiera ocultarse tras el protocolo que siempre lo había protegido.
Mientras subía los escalones de piedra, pensó en el informe que había recibido el día anterior. Más gastos, más exigencias, más expectativas de que mantuviera la imagen impecable que todos proyectaban sobre él. Era como si cada gesto suyo tuviera que ser incalculado, cada palabra alineada con lo que el cabildo consideraba decoro. Al pasar por la puerta lateral y ver al sacristán gesticular con brusquedad, algo en su interior se encendió, como un viejo recuerdo de cuando era joven y aún creía que la fe y la justicia iban de la mano. Se acercó despacio, pero con una atención que no pasaba por alto nada. El encogimiento de hombros de Marta, el temblor casi imperceptible en sus manos, la mirada confusa del novio que intentaba discernir si se trataba de un malentendido o de una frase. Y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que tal vez se había equivocado de lugar si seguía fingiendo no ver lo que siempre había estado allí. Marta intentó responder al sacristán con la calma que siempre había aprendido a mantener ante quienes tenían poder sobre ella, pero la voz simplemente no le salía. El hombre repetía una y otra vez que los sirvientes debían esperar fuera, que la puerta lateral no era para cualquiera, y esas palabras la calaron hondo como golpes silenciosos. Se aferró al brazo de su prometido, no para pedir ayuda, sino para no perder el equilibrio. Le parecía como si el suelo de piedra se hubiera inclinado ligeramente, como si toda la catedral la empujara. La risa ahogada a sus espaldas provenía de dos señoras a las que reconocía de vista, siempre perfumadas, siempre impecables. Quienes pasaban a su lado en la plaza las miraban fijamente como si vieran una mancha de jabón en su propia ropa. En ese instante, Marta recordó las noches que pasó a la tenue luz de la lámpara que reforzaba las costuras del baldaquino que adornaba el presbiterio. Recordó a la anciana sacristana que le dio las gracias en un susurro, pidiéndole que nadie supiera que las manos que remendaban la vestimenta sagrada eran las de una sirvienta. Y fue ese recuerdo el que más le dolió. Darse cuenta de que podía tocar lo que pertenecía al altar, pero no podía acercarse como una feligresa. Cuando alzó la vista y vio a don Ramiro de pie unos pasos detrás de ella, con una expresión firme y atenta, solo pudo pensar que aquella mirada, tan distinta de la habitual, era quizá el único refugio en aquel momento en que todo parecía derrumbarse. El silencio que siguió a la orden del sacristán parecía más denso que el frío matutino. Don Ramiro permaneció allí, observando la escena como quien por fin ve algo que siempre había estado ante sus ojos, pero que él mismo había evitado afrontar. Percibió el preciso instante en que Marta intentó ocultar su rostro para que nadie viera la vergüenza que le quemaba las mejillas. También percibió la incomodidad del novio, un hombre sencillo, curtido por el trabajo, que apretaba su sombrero entre las manos como disculpándose por ocupar espacio. Esto afectó a Ramiro de una manera para la que no estaba preparado. Durante años se había acostumbrado a ser el duque que firmaba recibos, aprobaba obras y asistía a celebraciones. Nunca se había cuestionado realmente cómo su presencia consolidaba jerarquías que, en ese preciso momento, estaban aplastando a una joven que solo quería asistir a misa con el hombre que amaba. Sintió un nudo en el estómago, como si una vieja parte de sí mismo, una que siempre había reprimido, hubiera despertado y le hubiera preguntado: ¿es esto realmente lo que representas? Respiró hondo y al acercarse notó que las señoras que habían reído apartaban la mirada con cuidado, como si su vergüenza pudiera ocultarse tras los cuellos de sus elegantes
abrigos. Fue allí, en ese pequeño espacio entre Marta y la puerta, donde Ramiro comprendió que si no hacía nada, sería cómplice. Y esa palabra, cómplice, resonó en su interior como una campana discordante que nunca deja de sonar. Marta, por su parte, estaba tan paralizada por la humillación que ni siquiera pudo reaccionar cuando el sacristán se acercó aún más, intentando apartarla sutilmente con el antebrazo, como si obstruyera el paso. Fue el roce, incluso uno leve, lo que le aceleró el corazón. No quería armar un escándalo, no quería que nadie pensara que estaba allí para atreverse, pero tampoco podía aceptar que, después de tantos años sirviendo a las familias vecinas del claustro, ni siquiera se le permitiera estar en silencio ante el altar. El novio murmuró algo intentando consolarla, pero ella ni siquiera lo oyó. Lo que realmente la impactó fue la sensación de ser vista como alguien que no tenía el derecho básico de entrar en un espacio que había respetado desde la infancia. En ese momento, sin embargo, antes de que pudiera retroceder, sintió que la sombra de alguien se acercaba. No amenazante, sino firme. Y al levantar la vista, vio al duque de pie junto al sacristán. Marta notó la leve tensión en su mandíbula, la forma en que tragó saliva, algo que ya no podía tolerar. Nunca había visto a don Ramiro tan de cerca, y el impacto de aquella mirada atenta hizo que el ambiente pareciera ralentizarse por unos segundos. Allí, en medio del frío atrio, la invadió una certeza silenciosa. Aquel hombre, siempre distante, por fin había escuchado algo que ella misma no podía expresar. Don Ramiro no dijo nada al principio, pero su presencia transformó por completo el ambiente a su alrededor. El sacristán, al percatarse de quién estaba detrás de él, intentó enderezarse, ajustándose el cordón de la sotana como si eso pudiera borrar la descortesía que acababa de cometer. Las señoras retrocedieron un paso, fingiendo observar las vidrieras, como si no se hubieran reído. Pero Ramiro no las miró. Su atención se centró en Marta, en la forma en que se apretaba la muñeca, intentando aferrarse a su dignidad con la punta de los dedos. Se fijó en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El discreto parche en la manga, sus uñas cortas y amoratadas, la respiración contenida como si intentara evitar que la vergüenza se convirtiera en lágrimas. Y, quizá por primera vez desde que heredó el título, sintió en el pecho una mezcla de ira y responsabilidad que no podía separar. Pensó en su madre, que siempre decía que la fe no debía humillar a nadie. Pensó en cuánto dinero ya había invertido en la restauración de la catedral, en las reuniones donde alababan su conducta ejemplar, en las elegantes invitaciones repletas de halagos. Todo eso parecía insignificante comparado con la imagen de aquella joven siendo tratada como si no fuera hija de Dios, como cualquier otra persona. Ramiro se cerró la capa con la mano y dio un paso al frente, no para intimidar, sino para dejar claro que lo había visto todo y que aquello no iba a pasar desapercibido como una escena cotidiana más que todos fingen ignorar. Marta notó el movimiento y sintió una extraña calidez recorrerle el cuerpo, no de vergüenza, sino de alivio. Por primera vez desde que el sacristán se lo había impedido, no se sentía del todo sola. Aún así, el temor a empeorar la situación le impedía levantar la cabeza por completo. Temía que castigaran a su prometido, que algún canónigo viniera a quejarse ante su empleador, que acabaran perdiendo para siempre la oportunidad de casarse en la catedral. Pero, en medio de aquella confusión, algo le llamó la atención.
La mirada del duque carecía de arrogancia, impaciencia y esa frialdad típica de la nobleza. Era la mirada de alguien que se sentía avergonzado por algo que no había hecho, pero que ahora comprendía que formaba parte del problema. Y eso la afectó de una manera inesperada, porque en ese momento se dio cuenta de que no era la única obligada a tragar injusticias. Él también luchaba contra cosas que nunca había dicho en voz alta: el miedo, la presión, el peso de ser quien todos esperaban que fuera. Cuando el viento gélido azotó el atrio e hizo temblar el dobladillo de su vestido, Marta respiró hondo, presintiendo que aquel día, que había comenzado con dolor, estaba a punto de dar un giro inesperado. Era como si algo superior los empujara a todos hacia una decisión irreversible. Cuando el sacristán se percató de que el duque seguía allí, firme, sin apartar la mirada, intentó justificarse con la arrogante seguridad de quien acostumbra a dar órdenes sin que nadie le cuestione. Habló de órdenes del cabildo, de protocolos de la Epifanía, pero sus palabras sonaron huecas, casi desesperadas. Ramiro no respondió, lo que desconcertó aún más al hombre. El silencio del duque pesaba más que cualquier reprimenda. Y en ese instante a Ramiro le vino a la mente un viejo recuerdo. Aún era adolescente cuando, una tarde lluviosa, vio cómo a una familia entera le impedían entrar en la misma catedral porque su ropa estaba empapada. En aquel entonces lo aceptó como algo normal. Hoy, al recordar la escena con vergüenza, se dio cuenta de que había pasado años adoctrinándose para considerar normal lo que nunca debió serlo. Fue entonces cuando, en un gesto casi instintivo, se inclinó levemente para hablar con el prometido de Marta, preguntándole si estaban bien. Su voz salió baja, como intentando no avergonzar aún más a la pareja, pero el sacristán palideció, como si el mero hecho de que el duque se dirigiera a ellos fuera una inaceptable ruptura de la jerarquía. El gesto atrajo la atención de más gente y pronto algunos feligreses curiosos comenzaron a observar al trío, tratando de comprender lo que sucedía. Era una escena pequeña, pero cargada de tensión, y Ramiro sintió en el pecho algo parecido a la sensación de estar a punto de cruzar un umbral que jamás volvería a cerrarse. Marta oyó la voz del duque y sintió una mezcla intensa de emoción y temor. Sabía que cualquier reacción exagerada podría usarse en su contra, así que respiró hondo, tratando de elegir sus palabras con cuidado. Su voz tembló al explicar que solo quería asistir a misa y luego hablar sobre la posibilidad de fijar una fecha para la boda. No exigía una hora específica, no exigía protagonismo, solo una bendición. Mientras hablaba, evitaba mirar a las damas que seguían observando todo desde lejos, esperando alguna escena para comentar después mientras bebían chocolate caliente. El novio intentó terminar diciendo que había ahorrado parte de su sueldo para comprar los anillos de boda y que había estado trabajando día y noche en una obra cerca de las murallas de la ciudad. Pero mientras hablaba, Marta se fijó en otra cosa, en la forma en que don Ramiro inclinaba la cabeza, escuchando atentamente. Era raro que alguien de la nobleza escuchara sin prisas, sin ese aire de superioridad. Y esto hizo que una parte de mente de eso, ella, la más cansada de su dura vida, se enterneciera. Aún así, el miedo persistía, palpitante. Porque, aunque el duque claramente los apoyaba, ella conocía bien el poder de las lenguas afiladas de la ciudad y sabía que si esto seguía adelante, nadie saldría ileso. Sin embargo, cuando alzó la vista y se encontró con sus ojos, percibió algo que jamás había visto en nadie con ese título: una resolución silenciosa,
algo que indicaba que ya no estaba dispuesto a fingir que no veía la injusticia. El sacristán, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la situación, como si aún tuviera autoridad suficiente para imponer límites al duque. Dijo que no había autorización del cabildo para hablar de bodas con personas de humilde condición y que aquello debía tratarse en otra ocasión. Cada palabra era más dura que la anterior, y Marta sintió como si volviera a oír la eterna frase que la había acompañado toda la vida. Este no es lugar para usted. Antes de que pudiera replicar, Ramiro dio un paso al frente, y ese simple movimiento pareció desplazar todo el aire a su alrededor. No alzó la voz, no hizo ningún gesto brusco, simplemente preguntó con calma si existía alguna norma escrita que prohibiera la entrada a un feligrés para asistir a misa. El sacristán abrió y cerró la boca 2 veces, buscando una respuesta que no existía. Y esta vacilación fue percibida por todos los presentes. Algunos comenzaron a susurrar, otros, más osados, se acercaron a escuchar. Era evidente que su autoridad se desmoronaba ante la firme postura de Ramiro, y aunque el duque no había planeado nada de esto, lo cierto es que, en ese momento, se dio cuenta de que no podía ceder. Algo en su interior, quizás su propia conciencia, ya había tomado la decisión por él. Marta sintió el impacto de aquello casi físicamente. Era como si, tras años de tragarse en silencio las humillaciones, alguien por fin le dijera que tenía los mismos derechos que cualquier otro cristiano allí presente. Su prometido le apretó la mano con una mezcla de sorpresa y esperanza, al darse cuenta de que la situación dejaba de ser una simple discusión para convertirse en algo más importante. Marta observaba todo con el corazón acelerado, intentando comprender a dónde la llevaba aquello. Y fue entonces cuando notó otro detalle. Mientras el sacristán hablaba, el baldaquino del presbiterio, el mismo que había remendado tantas noches, se veía parcialmente tras una cortina. La tela ondeaba con la corriente de aire frío que entraba por la puerta, y las puntadas que había cosido con tanto esmero brillaban discretamente bajo la luz de las vidrieras. La imagen la golpeó con fuerza. Aquel trozo de tela que tocaba el altar mayor había recibido sus manos, pero a ella misma no se le permitía acercarse a él como novia. Esta contradicción era demasiado dolorosa para seguir reprimiéndola. Sin darse cuenta, alzó un poco más el rostro, como si por fin hubiera encontrado un hilo de valor oculto en su interior. Y cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los del duque, vio que él también había notado el palio y que éste reavivó en él una indignación aún mayor. La visión de aquel baldaquino remendado afectó profundamente a don Ramiro. Ya sabía, por los comentarios ocasionales del anciano sacristán, que una joven del barrio ayudaba con la costura, pero nunca lo había relacionado con Marta. Ahora, al ver la tela ondeando y recordar lo que había oído sobre los sirvientes, a quienes ni siquiera se les permitía entrar a rezar, algo en su interior pareció quebrarse. Era una mezcla de vergüenza, responsabilidad y una indignación silenciosa que rara vez dejaba aflorar. Comprendió que la catedral misma, a la que ayudaba a restaurar con tanta dedicación, se sostenía no solo por las piedras y el oro de los mecenas, sino también por las manos invisibles que cosían, limpiaban, encendían velas y rezaban en silencio cuando nadie las veía. Aquella injusticia no era abstracta, estaba allí, materializada, en la tela que Marta había remendado y que ahora ondeaba como una acusación silenciosa. Y Ramiro,
al darse cuenta de que la gente a su alrededor esperaba su reacción, comprendió que tendría que elegir entre seguir siendo el duque irreprochable que no se involucra en conflictos, o convertirse finalmente en el hombre que siempre había querido ser, en el fondo. Marta percibió ese cambio incluso antes de que el duque dijera nada. Era como si su postura se hubiera vuelto más firme, más consciente del peso que cargaba. Ella aún luchaba por controlar el temblor de sus manos, pero gradualmente la humillación comenzó a compartir espacio con algo nuevo, una especie de dignidad que jamás había imaginado sentir en aquella circunstancia. El prometido, al notar la tensión, dio un paso discreto para ponerse a su lado, como intentando protegerla, aún sabiendo que no tenía poder sobre ello. Pero Marta apenas notó su gesto. Toda su atención estaba centrada en el duque, no por idealización, sino porque parecía estar librando una batalla interna en ese preciso instante, y por primera vez comprendió que él también era prisionero de algo, de su posición, de las expectativas, de la presión de un clero que se beneficiaba de su imagen perfecta. Al ver esto, Marta sintió una conexión inesperada, como si ambos, cada uno a su manera, intentaran romper una cadena que no habían elegido llevar. El frío entró por la puerta y sopló entre ellos, pero en lugar de separarlos, pareció confirmar que aquello no terminaría allí. Algo más grande, inevitable, estaba a punto de suceder. Don Ramiro finalmente rompió el silencio, no con la fuerza de quien desea humillar, sino con la calma de quien sabe perfectamente lo que ve y no pretende fingir lo contrario. Volvió a preguntar, esta vez directamente, cuál era la justificación para impedir la entrada a una pareja que solo quería asistir a misa. El sacristán intentó recurrir a vagas argumentaciones sobre órdenes superiores y decoro, pero su voz ya no transmitía la misma seguridad. El duque mantuvo la mirada fija en él, sin agresividad, solo firme, como si le dijera en silencio: piense bien lo que va a decir. Y esta postura desestabilizó por completo al hombre. Se acercaron algunas personas más, creando un pequeño círculo de expectación. Era imposible ignorar que algo inusual estaba sucediendo. Un noble enfrentándose a un clérigo un domingo. Ramiro sintió el peso de todas las miradas sobre él, pero por primera vez en mucho tiempo no le molestó. Al contrario, parecía haber encontrado por fin un punto de apoyo, un lugar dentro de sí mismo donde podía respirar sin asfixiarse en su propio interés. Aún así, sabía que esto no se olvidaría fácilmente. El cabildo exigiría explicaciones. La influyente dama que seguía observando desde lejos sin duda convertiría la escena en rumores maliciosos. Pero Ramiro comprendió que el precio del silencio era mayor que cualquier crítica, y con esta clara convicción dio un paso que dejó claro que no se retractaría. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que el duque asumía toda la responsabilidad del conflicto. Era como si hubiera tendido un puente invisible entre su mundo y el de él. Un puente que nadie se había atrevido a construir antes, y mucho menos a cruzar. Respiró hondo, intentando serenarse, pero su cuerpo aún temblaba, no de miedo, sino por esa extraña sensación de que algo importante se estaba reconfigurando ante ella. El prometido, aunque nervioso, pareció aliviado al ver que por fin alguien hablaba por ellos sin tratarlos como una carga. Y por primera vez, desde que les habían prohibido la entrada, Marta logró alzar la barbilla con más firmeza. No quería esconderse tras el duque, solo quería existir sin ser marginada como si valiera menos que los demás.
Mientras tanto, el dosel seguía ondeando al fondo, un recordatorio constante de su silenciosa e invisible devoción. Marta comprendió que, aunque todo terminara allí, ese día quedaría grabado para siempre en su memoria. Pero había algo en los ojos de Ramiro, una determinación que parecía crecer con cada segundo que pasaba, que le hizo comprender que aquello no terminaría. Tenía la sensación de que, ante sus propios ojos, algo comenzaba a suceder, algo que escapaba por completo al control de todos, incluso al del propio duque. Cuando el sacristán se dio cuenta de que ya no tenía argumentos para defender la prohibición, intentó cambiar de estrategia. Empezó a insinuar que la presencia de Marta y su prometido en la puerta lateral había provocado un alboroto, como si el simple hecho de que fueran pobres justificara la incomodidad de los demás. Las palabras salieron atropelladas, como las de alguien que intentaba salvar su autoridad a costa de la dignidad ajena. La mirada de Ramiro se endureció y los presentes lo notaron. No era la mirada de un hombre enfadado, sino la de alguien que, tras años de dejarse llevar por las convenciones, por fin había plantado los pies en la tierra. Respiró hondo y dijo, con una calma firme, que no había habido ningún alboroto hasta que el sacristán decidió provocarlo. La frase impactó a los presentes. Algunos bajaron la cabeza, quizá recordando las veces en que ellos también habían presenciado injusticias allí y habían guardado silencio. Otros, sobre todo los más humildes, asintieron casi imperceptiblemente, como agradeciendo a alguien por haber tenido, por fin, el valor de decir lo que nadie más se atrevía. La influyente señora, allá atrás, se cruzó de brazos con evidente desdén, calculando ya cómo convertiría aquella escena en un chisme malicioso para la hora del té. Pero esta vez, el peso de su opinión no asustó a Ramiro. Sintió una nueva certeza en su corazón, una especie de libertad que venía con la responsabilidad. Y no se movería de allí sin asegurarse de que la pareja entrara a misa como cualquier otro cristiano. Marta jamás había visto a nadie hablar así por ella. Por mucho que lo intentara, no podía evitar el impacto de ver a un duque, alguien que siempre había sido tan distante, enfrentarse a una sacristana y desafiar las tradiciones de la catedral por una injusticia tan simple, pero a la vez tan profunda. Sintió una mezcla de miedo y gratitud, una emoción tan intensa que tuvo que apartar la mirada un instante para recuperar el aliento. El corazón le latía con fuerza, pero ahora no solo por los nervios, también por una extraña sensación de pertenencia, como si por fin alguien le hubiera dicho que tenía derecho a estar allí. Su prometido le apretó la mano con más fuerza, no para guiarla, sino como alguien que comprendía que aquel momento superaba con creces cualquier expectativa que ambos tuvieran para ese día. Mientras tanto, la pequeña multitud en la puerta crecía lentamente y Marta sintió que las miradas, antes críticas, se dividían. Algunas curiosas, otras avergonzadas y otras más, esperando que el duque no se retractara. Y por primera vez se dio cuenta de que su historia, que siempre había permanecido tan silenciosa, tan oculta entre la costura y las largas noches de trabajo, por fin estaba siendo vista. No de la forma humillante en que lo había sido al comienzo de esa mañana, sino con la importancia y la dignidad de algo que merecía ser escuchado. La tensión llegó a tal punto que parecía palpable la vibración en el aire. El sacristán, consciente de que perdía el control de la situación, retrocedió un paso y miró hacia la nave central, como
esperando que algún canónigo viniera a rescatarlo de aquel aprieto. Pero nadie apareció. Los sonidos de la misa que se acercaba, el movimiento de los miembros del coro, el roce de los bancos, el creciente murmullo de los fieles, llegaban al atrio, y todo ello hacía que el contraste fuera aún más evidente. Ramiro comprendió que si no actuaba en ese preciso instante, la humillación de Marta se diluiría entre el fluir de la misa y sería absorbida como tantas otras que habían pasado inadvertidas. Respiró hondo y caminó hacia la puerta lateral, colocando la mano sobre el pestillo en un gesto sencillo, pero cargado de significado. No dijo que era el duque, no exigió nada. Simplemente abrió la puerta y miró a Marta, como diciéndole sin palabras: «Pasa, tienes derecho». La sacristana se quedó paralizada. Algunos abrieron mucho los ojos. El novio parecía indeciso entre expresar su gratitud o preocuparse por las consecuencias. Pero Marta sintió una cálida oleada que le subía desde el pecho hasta los ojos, tan inesperada que tuvo que parpadear rápidamente varias veces para contener las lágrimas que le caían allí mismo, delante de todos. Dudó unos segundos, como poniendo a prueba la realidad, comprobando que no fuera una trampa, que nadie volviera a tirar de su brazo. Los rumores que habían circulado durante toda su vida habían creado en ella un reflejo casi automático: esperar siempre lo peor, retroceder siempre primero, para no ser presionada aún más después. Pero en ese momento, al ver al duque sosteniendo la puerta abierta y mirándola con respeto, no con lástima, no con condescendencia, sino con respeto, algo que había permanecido dormido en su interior comenzó a despertar. Dio un paso adelante, sintiendo aún las piernas temblar, pero con una nueva firmeza. El novio la siguió, casi tragando saliva por la emoción, y al cruzar la entrada, Marta percibió el olor familiar de la catedral: incienso, piedra fría, cera de vela. Era un olor que siempre le había brindado paz, pero ese día se mezclaba con algo nuevo: la extraña sensación de haber sido defendida, vista y de alguna manera validada. No se trataba solo de entrar en la misa, se trataba de conectar consigo misma de una forma que nunca antes había experimentado. Y mientras caminaba por el pasillo lateral, comprendió que el sencillo gesto del duque tendría consecuencias duraderas, tanto para ella como para él. Pero por primera vez no sintió temor alguno. Solo sintió que se había hecho lo incorrecto y que tal vez la fe que había albergado desde la infancia por fin había encontrado un eco en el mundo real. Mientras Marta caminaba por el pasillo lateral, Ramiro se detuvo unos instantes en el umbral, como si necesitara recomponerse antes de entrar también. No era miedo, sino la plena conciencia de lo que acababa de hacer. Sabía que, a partir de ese momento, ningún canon lo consideraría un simple gesto de cortesía. Sabía que la influyente dama convertiría la escena en munición para sembrar dudas sobre su carácter. Y sabía, sobre todo, que estaba rompiendo una especie de alianza tácita que mantenía su nombre intachable en las reuniones del cabildo. Aún así, al respirar el aire frío que venía del exterior y volver a mirar hacia adentro, se dio cuenta de que no podía regresar al punto anterior. Era como si una puerta interior, que él mismo había mantenido cerrada con llave durante años, se hubiera abierto por fin, dejando entrar la luz suficiente para revelar todo lo que antes había fingido ignorar. Se ajustó la capa, respiró hondo y entró, dejando que la puerta se cerrara lentamente tras él. Sintió miradas clavadas en él, algunas curiosas, otras de desaprobación,
otras confusas, como si no comprendieran del todo lo que habían presenciado afuera. Pero Ramiro caminaba con paso firme, a pesar de la presión que parecía empujarlo desde todos lados. Ya había cruzado la línea y no iba a retroceder. Marta no se atrevía a mirar directamente al altar, temerosa de que la emoción la abrumara por completo, pero su atención se detuvo en un detalle que siempre pasaba desapercibido para los demás: el suave brillo del suelo de piedra que conocía desde niña, cuando se colaba para dejar flores cerca de la imagen de la Virgen. Recordó todas las veces que había pasado tan cerca de ese mismo pasillo, cargando cestas de ropa sucia o recipientes de agua para familias adineradas, sin imaginar jamás que un día caminaría allí con su prometido, como cualquier otra persona. Devota, el prometido estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar bajando la cabeza. La vergüenza de la humillación aún lo atormentaba, pero ahora se mezclaba con una gratitud que no podía expresar. Marta lo sentía todo: su paso vacilante, su propio corazón acelerado, el calor de las velas que ardían cerca y al fondo la firme presencia del duque, siguiéndola en silencio. Eso la hizo respirar de otra manera. No era ligereza, aún no, pero se acercaba a recuperar una parte de sí misma que siempre había sido tratada como inferior. Sabía que no era el fin del conflicto, al contrario, probablemente era solo el comienzo, pero por primera vez sintió que no lo enfrentaría sola, y esta sensación, tan nueva y tan poderosa, hizo que su pecho se expandiera como si volviera a caber dentro de su propio cuerpo. El impacto de lo sucedido en la puerta comenzó a extenderse por la catedral como un murmullo que nadie quería reconocer, pero que todos repetían en voz baja. Las primeras filas estaban ocupadas por familias importantes, y algunas se giraron lo justo para ver a Marta y a su prometido sentados en un modesto banco, pero aún dentro de la iglesia. Cualquier otro día nadie se habría fijado en esa pareja. Habrían sido simplemente dos rostros discretos más. Pero aquel domingo, cada mirada dirigida hacia ellos denotaba sorpresa, desaprobación o incluso un atisbo de curiosidad. Ramiro lo notó al acercarse. Era un hombre acostumbrado a ser observado, pero nunca de esa manera. Había algo diferente en las miradas aquella mañana. No era respeto ni admiración, sino una especie de interrogatorio silencioso, como si todos intentaran descifrar qué pretendía el duque al defender a una sirvienta. Ramiro sintió el peso de esos juicios, pero no apartó la vista. Caminó hasta su lugar habitual, a pocos metros del altar, y se sentó como siempre, pero con una postura más erguida y consciente. Con cada respiración sentía la mezcla de tensión y libertad que le invadía el pecho. Era extraño, casi desconcertante, pero también cierto, y por primera vez en muchos años prefirió la incomodidad de la verdad al vacío consuelo del silencio. Marta, en cambio, luchaba por mantenerse firme. Estaba sentada, pero su columna parecía sostenida por una fuerza mínima, como si cualquier impulso emocional pudiera hacer que todo volviera a derrumbarse. Observaba las vidrieras, intentando concentrarse en el diseño de las figuras sagradas, pero su mente regresaba una y otra vez al momento en que el duque le abrió la puerta. Fue un gesto que, para muchos allí presentes, tal vez no significó nada, pero para ella fue enorme, casi imposible de traducir. Su cuerpo aún recordaba el frío penetrante de la puerta cerrada, las palabras duras, la risa ahogada, y ahora, horas después, estaba allí,
sentada dentro de la misma catedral con la que tantas veces había soñado entrar como novia. El novio mantenía las manos entrelazadas en el regazo, respirando lentamente, intentando proyectar fortaleza. Pero Marta sentía su tensión, la misma tensión que recorría sus propias venas. Aún así, había algo nuevo flotando entre ellos, una especie de alivio tímido, casi incrédulo, al haber sido finalmente reconocidos como personas. Sabía que esto no borraría la humillación, pero le daba un hilo de dignidad al que aferrarse. Y al comenzar la misa y resonar el primer canto entre las gigantescas columnas, Marta comprendió que ese día quedaría grabado en su memoria de una forma que trascendería cualquier ceremonia. No fue solo un domingo difícil, fue un momento que le cambiaría la vida. Comenzó la misa, pero la mente de Ramiro estaba lejos de las palabras del celebrante. Solo oía fragmentos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su espíritu atrapado en la escena de la puerta, repitiendo cada detalle. La humillación de Marta, el temblor de sus manos, la mirada perdida del novio, todo volvía como una oleada. Cerró los ojos un instante, intentando respirar hondo. Pero su conciencia no le dio tregua. Era como si una pesada verdad que había estado evitando durante años se le hubiera impuesto por fin de forma ineludible. El peso de su silencio en tantas otras situaciones similares empezó a quemarlo por dentro. ¿Cuántas veces había cruzado esa misma puerta sin darse cuenta de quién estaba fuera? ¿Cuántas veces había aceptado que las tradiciones hablaran más fuerte que las personas? Esta culpa empezó a oprimirle el pecho, no como algo que lo paralizara, sino como algo que exigía un cambio. Ramiro abrió los ojos y por primera vez contempló la catedral no como el respetado patrón, sino como alguien a punto de enfrentarse al sistema que siempre lo había protegido. Y en su interior, la decisión creció silenciosamente, tomando forma como algo inevitable. Marta, sentada unos bancos más atrás, tampoco podía concentrarse en la misa. Intentaba pasar desapercibida, con las manos sobre el regazo y la cabeza gacha, pero sus pensamientos se arremolinaban desordenadamente. Era como si todo su cuerpo intentara procesar de golpe lo que había vivido esa mañana. El rostro del sacristán invadiendo su memoria con aquellas palabras duras, la risa ahogada de las señoras, el preciso instante en que el novio intentó sujetarla como si fuera posible evitar que el mundo se les viniera encima. Y, por si fuera poco, la imagen que se repetía como una llama persistente, el duque abriéndole la puerta, sin exigir nada, sin esperar, sin pedir nada a cambio. Un simple gesto, sí, pero uno que cambió el rumbo del día, quizá incluso de su vida. Respiraba despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera quebrar el frágil valor que estaba recuperando. Pero, al alzar levemente la vista y ver al duque sentado frente a ella, rígido, atento, como preparado para afrontar lo que pudiera venir, sintió una esperanza desconocida hasta entonces. No era una esperanza fantasiosa ni romántica, sino algo más humano, más profundo. La sensación de que, por primera vez, alguien con poder estaba dispuesto a ver el mundo a través de los ojos de quien carecía de él. Cuando comenzó la homilía, el celebrante habló precisamente de la Epifanía como un día en que la luz revela lo oculto. La frase, pronunciada con inocencia, le pareció a Ramiro una incómoda confirmación. Sintió el impacto casi físico de las palabras, como si fueran dirigidas a él, aun sabiendo que el sacerdote no tenía ni idea de lo que había ocurrido afuera. Miró discretamente hacia un
lado y vio a unos canónigos cuchicheando entre sí, mirando hacia Marta y luego a él. El juicio estaba grabado en sus rostros, aunque oculto tras expresiones de falsa serenidad. Ramiro sabía que esto no terminaría en el atrio. La escena cobraría fuerza en los pasillos interiores de la catedral, en las reuniones del cabildo, en las cenas de las familias tradicionales. Y sin embargo, en lugar de sentir el viejo temor a perder prestigio, sintió una calma nueva, casi extraña. Era como si por fin se encontrara consigo mismo, después de años viviendo tras una máscara de perfección. Sí, también se dio cuenta de que no podría ignorar lo que había visto. No bastaba con haber abierto la puerta. Había algo más importante en juego, algo que requeriría más valor del que jamás había necesitado en su vida adulta. Mientras el coro entonaba las primeras notas del ofertorio, Ramiro se aferró a esa certeza como quien sostiene una pequeña pero firme llama en el viento. Marta, por su parte, sintió el peso del sermón de una manera distinta. Con cada frase sobre revelación, humildad y justicia divina, era como si viejos recuerdos afloraran en secuencia, no solo de aquella mañana, sino de toda su vida. Recordó su primer día de trabajo como sirvienta, aún adolescente, cuando su empleadora le dijo que siempre debía entrar por la puerta de atrás porque eso es más apropiado. Recordó las veces que tuvo que tragarse los comentarios sobre su ropa, su forma de hablar, su forma de caminar. Recordó las ocasiones en que dejó flores escondidas cerca del altar, temerosa de ser vista, porque creía que Dios aceptaba su devoción, aunque la gente no aceptara su presencia. Y ahora, allí, sentada como cualquier otra persona devota, sintió que algo cambiaba en su interior. No de repente, no como un chasquido, sino como una lenta reconstrucción, pieza a pieza encajando. La mano del novio tocó la suya, y por primera vez ese día el contacto no estuvo cargado de miedo, sino de complicidad. Se dio cuenta de que aunque todo se volviera más difícil después, algo ya se había logrado. La vergüenza inicial aún le dolía, pero ahora compartía espacio con una fuerza que desconocía poseer. Y, al volver a mirar discretamente al duque, intuyó que no era la única allí que experimentaba un cambio irreversible. Cuando la misa llegó al momento de la comunión, Ramiro notó que algunos fieles vacilaban antes de levantarse, como si la mera presencia de Marta en la iglesia hubiera alterado un orden invisible que siempre habían obedecido sin cuestionar. Vio cómo se intercambiaban miradas, gestos sutiles que intentaban descifrar las reacciones de los demás. Esto le inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se levantó con naturalidad, no para provocar revuelo, sino para que nadie pudiera decir que se avergonzaba de su decisión. Al dar sus primeros pasos hacia el altar, sintió el peso de decenas de ojos que seguían su movimiento, algunos con genuino respeto, otros con una incomodidad apenas disimulada, pero, una vez más, esto no lo hizo retroceder. Al contrario, reafirmó su paso. Ramiro también notó que uno de los canónigos observaba a Marta con una expresión rígida, casi acusadora, como si esperara algún error que justificara la velada hostilidad del cabildo. Esta percepción aumentó aún más su determinación. La sensación era clara. Nada de esto se olvidaría al terminar la misa. El conflicto no había hecho más que empezar, y Ramiro sabía, con absoluta claridad, que no permitiría que Marta y su prometido soportaran solos el peso de todo lo que se les estaba echando encima. Para Marta, la comunión siempre había sido un momento tranquilo, íntimo, casi secreto, pero ese día le parecía imposible separar sus emociones de lo que sucedía a su alrededor. Sentía las miradas, sí,
algunas de desaprobación, otras simplemente curiosas, e, incluso intentando concentrarse, la sensación de ser observada y evaluada a cada instante volvía como un dolor agudo y constante. Aún así, había una diferencia crucial. Esta vez no retrocedió. Cuando le tocó ponerse de pie, tomó la mano de su prometido y caminó hacia el pasillo central. Sus pasos temblaban, pero no se detuvo. Marta sentía el corazón latir con tanta fuerza que creía que todos podían oírlo, pero no apartó la mirada, no aceleró el paso, no se acobardó. Y por un instante, al pasar junto al banco donde estaba el duque, sintió su mirada siguiendo sus movimientos. No era una mirada paternalista ni protectora, mucho menos una de superioridad. Era una mirada firme y comprometida, casi una promesa silenciosa de que no tendría que cargar sola con lo que ese día aún le deparaba. Al comulgar, Marta cerró los ojos un instante y dejó que la cálida sensación de pertenencia la inundara. Era la primera vez en muchos años que sentía que su fe tenía un lugar real en el mundo, no en secreto, no escondida. Al regresar a su asiento, con su prometido a su lado y respirando por fin un poco más tranquila, comprendió que aquella mañana había quebrado algo en su interior, pero también había comenzado a reconstruir algo más, algo mucho más fuerte. Al terminar la misa, la atmósfera no se dispersó como de costumbre. En lugar del flujo constante de fieles que se marchaban charlando sobre el almuerzo o el frío, se formaron pequeños grupos que miraban alternativamente a Marta, al novio y, sobre todo, al duque. Era evidente que algo se gestaba en el ambiente, como una tormenta que todos sabían que se avecinaba, pero de la que nadie se atrevía a hablar. Ramiro permaneció unos instantes de pie frente a su banco, observando los rostros a su alrededor. Reconoció a familias que siempre lo habían tratado con reverencia, a hombres que competían por su apoyo para los eventos de la ciudad, a mujeres que le enviaban invitaciones a cenar con la esperanza de verlo sentado a la mesa como símbolo de prestigio. Y ahora, esas mismas personas lo miraban con una mezcla de sorpresa, incomodidad y crítica silenciosa. Uno de los canónigos se acercó, con el rostro rígido y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Saludó al duque cortésmente, pero su voz transmitía un peso implícito, una advertencia, casi una exigencia. Preguntó, con fingida cortesía, si todo estaba bien en la entrada. Ramiro intuyó la intención velada, pero simplemente respondió que sí, que no había razón para impedir que ningún fiel rezara. La frase, pronunciada con calma, cayó como una piedra sobre el agua. Generó una reacción inmediata. El canónigo se sintió visiblemente incómodo y se alejó rápidamente, mientras que otros miembros del cabildo intercambiaban miradas tensas. Ramiro sintió que ese momento era el primer paso hacia una confrontación mayor, una que ya no podía evitar. Marta, por su parte, permaneció sentada unos segundos después de la misa, intentando recuperar el aliento. El novio la miró con preocupación, pero ella hizo un leve gesto indicando que estaba bien. Era una verdad a medias. No estaba del todo bien, pero se sentía completa, y eso era nuevo. Al levantarse, sintieron de inmediato el peso de las miradas a su alrededor. No eran solo miradas de juicio, eran miradas que intentaban comprender cómo una pareja tan humilde había cruzado una barrera invisible que nadie se atrevía a tocar. Marta respiró hondo y se acomodó la falda, intentando no mostrar la vulnerabilidad que aún la hacía sentir. Sentía las mejillas arder de nerviosismo, pero también algo distinto en el pecho, la certeza de que, pasara lo que pasara, no había hecho nada malo
Al levantar la vista, vio al duque observando la situación con atención, como si evaluara cada movimiento, cada amenaza silenciosa, cada intento de intimidación. Y, en ese momento, se dio cuenta de que no era la única que había quedado expuesta ese día. Él también. El duque estaba pagando un alto precio por defenderla, y esto le provocó un sentimiento complejo, una mezcla de gratitud, respeto y un extraño dolor al ver a alguien tan poderoso enfrentarse a tanta resistencia, simplemente por hacer lo correcto. Marta apretó con más fuerza la mano de su prometido, no para esconderse, sino para mantenerse firme ante lo que estaba por venir. Al salir al atrio, el frío exterior parecía aún más penetrante, como si el contraste entre el calor de la misa y la tensión acumulada hiciera que el aire se sintiera más pesado. Algunos feligreses formaron un pasillo involuntario, abriendo espacio, pero sin apartar la vista de Marta y su prometido. Era imposible ignorar la curiosidad, el juicio e incluso cierta incomodidad colectiva al ver a una pareja humilde ocupar un lugar que muchos creían reservado solo para aquellos con un apellido. Ramiro siguió la salida unos pasos atrás, observando las reacciones. Vio a una mujer apartar a su hija del brazo de Marta como si la cercanía fuera una afrenta. Vio a dos hombres intercambiar comentarios ahogados, acusando claramente al duque de osadía innecesaria. Y vio, sobre todo, a la influyente dama, la que le había pedido al Linduresientasin sacristán que impidiera la entrada a Marta, de pie junto a la columna, con los ojos entrecerrados y una sonrisa gélida que decía sin palabras: «Esto aún no ha terminado». Ramiro sintió un escalofrío distinto en el estómago, no de arrepentimiento, sino de presentimiento. Comprendió que aquel simple gesto, el de permitir la entrada a dos personas humildes, se usaría en su contra, y sin embargo, no pudo arrepentirse ni un segundo. Al contrario, la indignación que albergaba en su corazón pareció transformarse en una firme convicción, algo que lo impulsó con más fuerza que cualquier título o protocolo. Marta notó la presencia de la mujer y sintió una reacción en todo su cuerpo, como si el shock inicial de la mañana hubiera resurgido. La mujer la miró de arriba a abajo con un desprecio tan flagrante que sería imposible fingir que no estaba ocurriendo. El prometido se acercó un poco más a ella, en un gesto de protección instintiva, pero Marta ya no era la misma joven que había temblado en la puerta hacía unas horas. La mirada de la mujer aún dolía, sí, pero no la quebró. Había algo dentro de Marta ardiendo desde el momento en que cruzó ese umbral que la mantenía firme. Y fue precisamente esa firmeza lo que la señora pareció notar, porque su sonrisa se desvaneció por un segundo, reemplazada por una mirada de irritación sorprendida, como si no pudiera soportar ver que la humillación no había surtido el efecto deseado. Marta respiró hondo e inclinó la cabeza cortésmente, no por sumisión, sino por amor propio. Y cuando volvió la vista hacia la salida de la catedral, vio al duque acercándose en silencio, como dispuesto a intervenir si alguien osaba reabrir la herida de aquella mañana. Fue en ese instante, entre el frío, las miradas y la tensión latente, cuando Marta comprendió algo que cambiaría su propia percepción. Ya no era una mera espectadora de su vida. A partir de ese día, quisieran o no, existiría de una forma que nadie allí podría negar. Al llegar a las escaleras de la catedral, Ramiro aceleró el paso para acercarse. El viento afuera era aún más gélido, azotándole el rostro y trayendo consigo el olor a carbón quemado de la plaza.
Marta sujetaba con fuerza el brazo de su prometido, pero sus pasos eran tensos, como si esperara que alguien la llamara solo para humillarla de nuevo. Ramiro la observó atentamente, dándose cuenta de que, a pesar de la fortaleza que demostraba, su cuerpo aún conservaba el recuerdo reciente de la crueldad sufrida. Se acercó no para acaparar la atención, sino para que ella y su prometido supieran que no estaban indefensos en ese momento en que todos los observaban. El duque sintió algo extraño recorrerle el pecho, una mezcla de protección y responsabilidad que no podía definir. Era como si el simple gesto de abrir la puerta hubiera despertado en él un compromiso silencioso. No permitir que la vida volviera a ser como antes. Y esta conciencia pareció impulsarlo hacia adelante, paso a paso, como si cada movimiento fuera una afirmación de que no retrocedería. Marta presentía su presencia incluso antes de oír sus pasos. No era solo su presencia física, era algo en el aire, una especie de seguridad que hizo que su cuerpo, por un instante, liberara la tensión acumulada en sus hombros. No lo miró directamente, pero sabía que estaba allí, atento a cualquier señal de amenaza. Y, en ese momento, algo inesperado sucedió en su interior. Una profunda sensación de alivio, no porque alguien poderoso estuviera a su lado, sino porque, por fin, alguien veía la situación como realmente era. No necesitaba sonreír, no necesitaba darle las gracias, no necesitaba ocultar su dolor. Ramiro estaba allí porque había visto y ver en aquella ciudad, en aquel momento. Ya era un acto de valentía. El prometido también percibió este cambio e hizo un rápido gesto de reconocimiento hacia el duque, casi un agradecimiento silencioso, de hombre a hombre. Marta sintió una calidez en el pecho ante eso. No fue un día de victorias fáciles. Fue un día de heridas que se abrían y sanaban al mismo tiempo. Y de alguna manera, aunque no lo comprendía del todo, el hecho de que ya no estuvieran solos en ese viaje hacía que la carga fuera un poco menos abrumadora. Al llegar al pie de la escalera, el trío se vio prácticamente rodeado por un grupo de curiosos que apenas disimulaban su interés. Algunos fingían charlar tranquilamente, pero miraban de reojo. Otros observaban abiertamente, con esa expresión típica de quien se cree con derecho a juzgar la vida ajena. Fue entonces cuando uno de los hombres del grupo se acercó demasiado, no lo suficiente como para ser hostil, pero sí para dejar claro que provocaría algo si tenía la oportunidad. Miró a Marta como si fuera una intrusa y murmuró un comentario lo suficientemente bajo como para sonar inocente, pero lo suficientemente alto como para herir. Esto no es un buen ejemplo. Ramiro lo oyó. Su cuerpo reaccionó incluso antes de que su mente procesara la frase. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Marta y el hombre, no de forma agresiva, sino con una presencia tan firme que el hombre retrocedió de inmediato, como si hubiera chocado contra un muro invisible. El hombre apartó la mirada, avergonzado, y el grupo a su alrededor se dispersó un poco, dándose cuenta de que no era el momento de alimentar las provocaciones. Ramiro no dijo nada. No hacía falta. El mero hecho de estar allí lo decía todo. Y en medio de aquel tenso silencio se dio cuenta de que había cruzado otra línea, una que ya no admitía poses a medias, valentía a medias, verdades a medias. Estaba completamente inmerso en esa defensa y su peso, en lugar de asustarlo, pareció hacerle más consciente del tipo de hombre en el que debía convertirse a partir de entonces. Marta observó la escena con el corazón apesadumbrado, no por miedo,
sino por reconocimiento. Comprendió que el gesto del duque no había sido impulsivo, era la consecuencia de algo que había ido creciendo en su interior desde el momento en que la vio con la puerta cerrada. Era como si, poco a poco, estuviera desmantelando una versión de sí mismo, construida más para complacer al mundo que para honrar su propia fe. Y esto la conmovió profundamente. No por estatus, no por admiración ciega, sino porque sabía lo raro que era ver a alguien renunciar a la comodidad para hacer lo correcto. El prometido, a su lado, también percibió la gravedad del asunto. Sus ojos, antes llenos de inseguridad, ahora reflejaban un silencioso respeto por el duque, y Marta sintió que algo cambiaba en su propia postura. No era arrogancia ni audacia, sino dignidad. Una dignidad que, incluso ante aquellas miradas maliciosas, hacía que sus pasos parecieran más firmes, su corazón más en armonía consigo misma. Estaba exhausta, emocionalmente agotada, pero también viva, como no recordaba haberse sentido antes. Y todo esto, aunque surgido a la fuerza de un momento de humillación, estaba adquiriendo ahora una forma diferente, la de alguien que comenzaba a descubrir su propio valor. La plaza, frente a la catedral, bullía de actividad, y el murmullo se intensificó cuando vieron al duque marcharse con Marta y su prometido. Los carreteros se detuvieron unos instantes. Los lecheros inclinaron la cabeza para observar mejor, e incluso los niños que jugaban cerca de los soportales aminoraron el paso al darse cuenta de que algo inusual ocurría. Ramiro sintió aquella escena como una ola que se acercaba, cargada de expectativas, juicios y suposiciones. Toda la ciudad parecía querer descifrar el gesto que había hecho, y sabía que para muchos aquella simple defensa se interpretaría como una provocación. Pero lo que más le impactó en aquel momento fue ver, entre los rostros curiosos, algunas miradas sinceras, sobre todo de obreros que reconocían en Marta algo que conocían de primera mano. Un viejo albañil se quitó discretamente el sombrero al verla pasar. Una lavandera la saludó con un gesto rápido, casi imperceptible, y este pequeño reconocimiento, proveniente de quienes siempre habían vivido al margen del poder, hizo que Ramiro sintiera que su decisión había llegado más lejos de lo que había imaginado. El viento frío soplaba con fuerza, pero en su interior había una calidez firme, como si finalmente estuviera caminando hacia algo verdaderamente suyo, sin máscaras, sin expectativas que obedecer. Marta también se fijó en esos pequeños gestos. Eran discretos, pero para alguien que siempre había vivido menospreciada, eran enormes. Ver a los trabajadores, gente como ella, gente que llegaba temprano y se iba tarde, gente a la que solo se recordaba cuando cometía un error. Reconocer un momento de valentía en ese cruce la conmovió profundamente. El prometido, conmovido por la misma impresión, se ajustó el abrigo y caminó con más firmeza, como si él también estuviera descubriendo una nueva postura. Pero, al mismo tiempo, Marta sintió el peso del futuro acercándose. Sabía que esa mañana no se olvidaría. Sabía que habría rumores, acusaciones, puertas que podrían cerrarse aún más. Todo en su interior parecía dividido entre el miedo a lo que estaba por venir y la fuerza recién descubierta de haber afrontado ese día sin quebrarse. Y cuando miró hacia un lado y vio al duque bajar los escalones con una expresión seria y decidida, algo en su interior se tranquilizó. No porque él fuera a solucionarlo todo. Ella sabía que nadie podía solucionarlo todo, sino porque no había huido, no se había escondido, no la había dejado sola. En ese momento, Marta comprendió una profunda verdad. A veces, un simple gesto de alguien que ve, que de verdad ve,
puede ser el comienzo de un cambio radical, aunque duela, aunque tenga un precio muy alto, aunque nadie más lo entienda. Al llegar al borde de la plaza, uno de los obreros de la construcción de la catedral corrió hacia Ramiro para entregarle unos papeles que le habían dejado en el claustro. Informes, recibos, autorizaciones. Era algo habitual, pero aquella mañana tenía un significado distinto. El hombre, sencillo y tímido, miró rápidamente a Marta antes de entregarle los documentos y murmuró: «Lo que hizo estuvo bien, señor», sin levantar la vista del todo. Ramiro recibió el comentario como quien recibe una verdad que no pidió, pero que necesitaba oír. Porque, en el fondo, aún persistía la duda. ¿Se había excedido? ¿Había arriesgado más de lo debido? Pero aquella frase, tan breve, tan sincera, le recordó que la justicia no depende de los aplausos, sino del valor. Guardó los papeles y, antes de que pudiera darle las gracias al obrero, éste ya se había mezclado de nuevo con los carros. Ramiro entonces dirigió la mirada a Marta y a su prometido, que ahora estaban cerca de la callejuela que conducía a su barrio. Sus expresiones eran difíciles de descifrar, cansadas, conmocionadas, pero aferradas a algo casi intangible, una dignidad que ninguna puerta cerrada podía extinguir. Ramiro sintió de nuevo esa silenciosa responsabilidad, el peso de lo que sabía que aún debía hacer. Había defendido su entrada a la misa, pero la verdadera batalla estaba por venir. Enfrentarse al cabildo, confrontar las tradiciones, desafiar miradas centenarias. Era como si toda la ciudad estuviera a punto de poner a prueba hasta dónde llegaría, por algo tan simple como permitir que dos recién casados pobres se casaran ante el altar. Marta, por su parte, sentía todo su cuerpo exhausto, pero algo en su interior seguía ardiendo, como una llama tenue que se resistía a extinguirse. No sabía con certeza qué esperar del futuro, y eso la asustaba. Sabía que habría chismes en el vecindario, sabía que su jefe podría preguntarle: «¿Qué hacías en esa puerta?», con ese tono venenoso que también conocía. También sabía que su prometido enfrentaría insinuaciones en el trabajo, de esas frases que suenan a pregunta, pero que en realidad son una provocación. Pero, entre todas esas predicciones negativas, un sentimiento destacaba: orgullo. No orgullo vano, sino el que nace tras sobrevivir a algo que habría destruido a otras versiones de sí misma. Marta respiró hondo y apretó el brazo de su prometido. Se dio cuenta de que, a pesar del miedo, no se había perdido a sí misma. Al contrario, se había encontrado de una forma que jamás imaginó. Y cuando miró al duque por última vez, sin palabras, solo con un silencioso reconocimiento, sintió que ese día jamás la abandonaría, no como una herida, sino como un hito. Uno de esos momentos que dividen la vida en un antes y un después, incluso cuando nadie pide tu versión de la historia. Mientras Marta y su prometido comenzaban a alejarse por la callejuela, el frío pareció apoderarse por fin de su cuerpo, como si todo a lo que se había aferrado hasta entonces se hubiera derrumbado de repente. Casi tropezó, pero su prometido la sujetó con cuidado por la cintura, y en ese simple gesto comprendió lo conmocionados que habían estado ambos aquel día. Aún así, algo en su interior se negaba a rendirse. Caminaron en silencio, escuchando solo el sonido de sus botas sobre la piedra helada
y los ecos lejanos de las conversaciones que aún llegaban de la plaza. Cada paso parecía evocar un recuerdo distinto de la mañana. La voz del sacristán, la risa ahogada de las señoras, la puerta cerrada, las manos temblorosas. Pero por encima de todos ellos, una imagen regresó con fuerza. El duque abriendo la puerta y colocándose detrás de ella, como diciéndole que aquello no volvería a suceder. Ese recuerdo por sí solo sostuvo el cuerpo exhausto de Marta. Sabía que aquel gesto no borraba todo lo que había vivido. No deshacía años de discriminación, no le garantizaba protección eterna. Pero también sabía que él había cambiado algo en ella, algo que jamás volvería a ser igual. Y mientras caminaban a casa, Marta sintió una cálida lágrima rodar por su mejilla sin previo aviso. No era pura tristeza, ni gratitud aislada. Era el peso de todo, el día que había intentado quebrarla y que, de alguna manera, también la había reconstruido. Ramiro permaneció en la plaza durante largos segundos después de que los dos desaparecieran tras la esquina. No sabía con exactitud qué esperaba sentir, alivio tal vez, o duda. Pero lo que sintió fue una sensación de responsabilidad que se posó sobre sus hombros como una pesada, aunque necesaria, capa. Sabía que el cabildo no lo dejaría pasar. Sabía que habría reuniones tensas, cartas formales exigiendo explicaciones, acusaciones veladas de falta de respeto a las tradiciones. Sabía que la influyente dama ya estaba sembrando la semilla de la resistencia entre las familias más conservadoras. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esto no lo paralizó. Pensó en lo que había presenciado aquel día. La fría injusticia, el miedo grabado en el rostro de Marta, el peso invisible que los pobres cargaban durante toda su vida, y algo en su interior se alineó definitivamente. Dio la espalda a la catedral y cruzó lentamente la plaza, sintiendo el viento azotarle la cara. No era un héroe, ni quería serlo. Simplemente era alguien que finalmente había admitido que su silencio había sostenido todo aquello que lo avergonzaba. Y en ese instante, con pasos lentos pero firmes, Ramiro tomó la decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. Si la fe tenía sentido para él, entonces debía significar justicia, no privilegio. El día había sido duro, agotador, lleno de heridas, pero le había revelado quién era en realidad. Y, por difícil que fuera el camino que tenía por delante, sabía que no podía volver atrás. Al final, aquel frío domingo no fue solo el día en que Marta fue a misa, fue el día en que redescubrió su autoestima y el duque descubrió quién era en realidad. La Catedral de León abrió sus puertas, pero abrió algo aún mayor en quienes presenciaron aquella valentía. ¿Y tú? ¿Qué puerta en tu vida aún necesita abrirse de par en par o ser defendida? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesita escuchar esto hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.